Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Agradecemos al Señor por este privilegio grande y maravilloso que nos concede por su amor, por su bondad y por su misericordia, el poder compartir el mensaje de su palabra, deseando que el Señor edifique la vida de cada uno de ustedes y ustedes puedan ser bendecidos de esta maravillosa bendición que tiene el Señor para cada uno de nosotros. En este momento agradezco también este privilegio que nos concede usted compartir con nosotros. Su atención es muy importante para nosotros y gracias porque nos acompaña y está pendiente de esta programación. Nuestro propósito es bendecirlo a través de la palabra del Señor. Vamos a orar en este hermoso momento. Vamos a pedir al Señor y a la vez encomendar en las buenas manos de Dios este maravilloso mensaje de su palabra y que este mensaje puede encontrar un lugar donde poder obrar conforme los propósitos divinos de Dios por el cual envía esta palabra. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo te doy gracias infinitas por este privilegio que nos concedes en este hermoso día, tener la oportunidad de poder compartir el mensaje precioso de su palabra. Glorifíquese, Señor, a través de ella. Permite que este mensaje haya un lugar donde poder obrar y que tú, Señor, te glorifiques a través de esta palabra. También te pido por cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizarán. Te suplico que tu gracia esté sobre ellos. Da cobertura a ellos y a su familia y a todos los que están pasando momentos difíciles en este momento. Ayúdales, Señor, bendíceles, provéeles, conforme tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, le daremos seguimiento a la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. Estamos llegando a las partes conclusivas de esta maravillosa epístola. También le invito para que nos acompañe en el próximo estudio de la palabra del Señor. Estaremos estudiando la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia. Será una maravillosa experiencia de estudio de la palabra del Señor. Ahora vamos a leer la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 22 y el versículo 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El versículo número 24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. En este maravilloso versículo de la palabra del Señor, el apóstol San Pablo aquí recomienda a la iglesia: despojaos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, el apóstol Pablo, estimado hermano y amigo, nos presenta la condición de la naturaleza antigua que antes nosotros practicábamos cuando todavía no teníamos conocimiento de la palabra del Señor. El apóstol San Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es un estilo, amigo oyente, totalmente diferente. El estilo de la vieja manera de vivir al estilo de la nueva manera de vivir en Cristo.
El apóstol dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora nos recomienda y dice que debe de revestirse del nuevo hombre. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Otro aspecto importante que el apóstol San Pablo nos recomienda, en el capítulo 4, versículo 25, donde él dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo nos está hablando sobre el control que tiene que tener cada cristiano en el uso de la lengua. Y aquí el apóstol San Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, estimado hermano y amigo, dice el apóstol que hay que desechar la mentira. Y recomienda y dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, estimado hermano y amigo, el padre de la iglesia Crisóstomo escribió con referencia a este versículo y él escribió lo siguiente. Veamos textualmente lo que él dijo y lo que él escribió. Él dijo, no permitamos que el ojo mienta al pie, ni el pie al ojo. Si hay un foso profundo y su boca está cubierta con ramas y hojas, dando la apariencia al ojo de ser terreno firme, ¿no usaría el ojo al pie para averiguar si el terreno es firme y resistente? ¿Dirá el pie una mentira al ojo? ¿O le dirá la verdad? De igual manera, si el ojo ve una serpiente o una bestia salvaje, ¿le mentirá al pie? Estimado hermano y amigo, este párrafo escrito por uno de los padres de la iglesia es muy importante con relación al versículo que hemos leído cuando el apóstol San Pablo nos habla sobre el verdadero uso del lenguaje. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otro aspecto importante que encontramos aquí es, debe controlar su carácter. Una de las bases muy fundamentales, estimado hermano y amigo, es lo que nos enseña la palabra del Señor sobre la necesidad de un autocontrol. En Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo con referencia a controlar nuestro carácter. Y el apóstol dice, airaos, pero no pequéis. Debe tener un autocontrol. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una nota importante que escribió Mori con referente a esto, estimado hermano y amigo, él declaró lo siguiente, que él no diría o no daría un paso por un cristiano sin temperamento, pero que no daría ni un centavo por un cristiano que no sepa controlar su genio. Esto es muy importante que nosotros, estimado hermano y amigo, lo entendamos.
porque en el cristianismo tenemos un nuevo estilo de vida, una nueva forma ética de poder vivir en el reino de los cielos. Aparte, estimado hermano y amigo, del estilo que antes nosotros teníamos cuando no éramos cristianos. Hay supuesto un enojo justo. Veamos lo que nos dice la palabra y el Señor Jesucristo habló de ello. En San Mateo capítulo 3, versículo número 5. Ahora, hermano y amigo, sin embargo, a Satanás le gusta usar a las personas para descontrolar a otros. Esa es una estrategia que el enemigo siempre usa. Usa a las demás personas para tratar de descontrolar el carácter de otra persona. Ahora, veamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y es muy importante con referente a esto. ¿Para qué, estimado hermano y amigo? Para que nosotros entendamos cuál es el airarse en una forma justa. Ahora bien, otro aspecto que San Pablo nos refiere en el capítulo 4, versículo número 28, y él dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. El principio, estimado hermano y amigo cristiano, establece que cada hombre o mujer trabaje honradamente en lo que sea bueno, no solo para cubrir sus propias necesidades y así evitar la tentación de hurtar, sino para acumular algo de sobra a fin de poder ayudar a otros que tienen también necesidad. Ahora, otro aspecto que San Pablo nos enseña en este capítulo es dejar de afligir. En Efesios capítulo 4, verso 30, el apóstol dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí, estimado hermano y amigo, es muy importante que cada cristiano tenga un espíritu bien sensitivo cuando trata los aspectos espirituales. Es muy fácil contristar al Espíritu Santo. Recuerde, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sería imposible vivir la vida cristiana. Su ayuda es de vital importancia para el desarrollo y el crecimiento, y aún en nuestra salvación y en la salvación de las personas. El Espíritu Santo tiene un trabajo muy especial que hacer, y hasta el día de ahora, el Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo a través de la iglesia invisible que el Señor va a levantar un día. La recomendación, estimado hermano y amigo, es muy importante que lo comprendamos que de las tres personas de la Trinidad, aquí encontramos y la Biblia nos explica que es la única persona que puede ser contristado. El Señor Jesucristo dijo que todo pecado le será perdonado al hombre, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, estimado hermano y amigo, es muy importante que nosotros lo entendamos y sepamos la forma como no poder contristar al Espíritu Santo. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 32, el apóstol San Pablo nos habla sobre el deber de perdonar. Siempre en la doctrina bíblica se enseña, estimado hermano y amigo, a los cristianos sobre el deber de perdonar. En el capítulo 4, versículo 32, el apóstol dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí, estimado hermano y amigo, nos habla sobre el deber de perdonar. Es una recomendación muy importante para la Iglesia del Señor. Usted observa el estilo de vida que nosotros tenemos que observar en la gracia del cristianismo. Aquí se nos recomienda, estimado hermano y amigo, no guardar resentimientos, no acumular los resentimientos, porque eso produce raíz de amargura. Y el apóstol nos da la recomendación y él nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Aquí, estimado hermano y amigo, es muy importante que nosotros lo leamos línea por línea este versículo, porque en las historias eternas no son optativas. Aquí nos está diciendo la palabra que debemos de perdonarnos unos a otros. ¿De qué forma? Si usted ha experimentado el perdón de Dios y ha saboreado la gracia que se siente cuando nuestras culpas, nuestros pecados son perdonados, de esta manera, como usted sabe lo que se siente el perdón, entonces, estimado hermano y amigo, mire lo que dice el apóstol San Pablo: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, de esta manera, si hemos experimentado el perdón de Dios, nos va a ser fácil entender, porque usted ha saboreado lo que se siente cuando sus culpas han sido remitidas y sus pecados han sido perdonados. De esta manera, perdonémonos unos a otros, dice el apóstol San Pablo. Ahora, estimado hermano y amigo, ya estamos entrando a las últimas partes de esta epístola. Y ahora veamos la iglesia que es comparada con una esposa. Siempre tengan en mente que esta epístola nos revela un misterio que Dios tenía desde la eternidad pasada, pero que la reveló en estos últimos tiempos. Y ahora el apóstol nos presenta este misterio. Es comparada con una esposa. Y entramos al capítulo número 5. Ahora, estimado hermano y amigo, la esposa, sus deberes como iglesia. Ahora vamos a ver la esposa, sus deberes como la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. En primer lugar,
el deber que tiene la iglesia como esposa es separarse del mundo. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Veamos lo que dice el apóstol San Pablo en el capítulo 3 hasta el versículo número 6 y el versículo número 11. Dice el apóstol San Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí, estimado hermano y amigo, si usted nota, el apóstol está hablando sobre los deberes como iglesia del Señor. Dice el apóstol: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Usted sabe, estimado hermano y amigo, que la palabra misma iglesia es lo que significa. Es un grupo de personas separados para un servicio santo, para un servicio sagrado. De ahí viene esa palabra del griego eclesia, que es lo que significa. El versículo número 4, el apóstol San Pablo nos dice: ni palabras deshonestas. Vea los deberes que tiene, estimado hermano y amigo, la esposa, sus deberes como iglesia. Tiene que separarse del mundo. Y después de eso, estimado hermano y amigo, la forma, el lenguaje tiene que ser diferente. Ni palabras deshonestas. El cristiano tiene que tener un lenguaje cristiano. Amigo oyente, porque el lenguaje denota la región a la cual pertenece una persona. La persona se identifica por el acento de su lengua. No importa si aprende otro idioma, pero el acento demuestra a qué región pertenece esa persona. Y aquí el apóstol dice: ni palabras deshonestas. El cristiano tiene que demostrar a qué región pertenece él. No pertenecemos al mundo, estamos en el mundo. Pero, estimado hermano y amigo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y San Pablo dice que nosotros somos embajadores. Entonces tenemos que demostrar a través de nuestro lenguaje a qué región nosotros pertenecemos. Si somos del mundo, hablaremos el lenguaje que se habla en esta región. Pero si pertenecemos a otra región, hablaremos el acento del lenguaje de esa otra región. El apóstol San Pablo dijo: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en otra parte dijo: nuestra ciudadanía está en los cielos. Estimado hermano y amigo, entonces es muy importante que como iglesia del Señor sepamos cuáles son los deberes que nosotros tenemos. Y luego dice el apóstol San Pablo: ni necedades, ni truenerías, que no convienen, dice el apóstol San Pablo. Entonces, estimado hermano y amigo, es muy importante que nosotros entendamos como iglesia
cuáles son nuestros deberes. Y luego dice, sino antes bien, acciones de gracia. Las acciones de gracia, estimado hermano y amigo, demuestra a qué discipulado usted pertenece y quién es su maestro. Recuerde que el discípulo sigue fielmente la doctrina de su maestro. En el versículo número 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es enfático el apóstol San Pablo, explicando, estimado hermano y amigo, que uno de los deberes como iglesia del Señor es separarse del mundo. En el versículo número 6, el apóstol San Pablo nos dice, nadie os engañe con palabras vanas. Ahora, estimado hermano y amigo, esto es muy importante, esta recomendación. El peligro de ser engañado por palabras vanas que no tienen peso de la verdad, igual como ese momento cuando vino palabra de Jehová al rey Belsasar, cuando el escrito dice que fuiste pesado en balanza y has sido hallado falto. Era vano, estimado hermano y amigo, no daba el peso. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque de esta manera viene cuando el cristiano es engañado con palabras vanas, se aparta de la verdadera palabra de Dios y sigue corrientes teológicas equivocadas, apartándose del verdadero mandamiento, provoca la ira de Dios. En el verso número 11, el apóstol nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso dijimos al principio, hermano y amigo, que como iglesia los deberes es que tiene que separarse del mundo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, dice el apóstol, reprenderlas. Ahora, en este capítulo, estimado hermano y amigo, también nos habla que como deber tenemos que servir. Ahora que hemos entendido el primer deber que nosotros tenemos como iglesia es separarnos del mundo. Ahora, el siguiente aspecto es servir. En el capítulo 5, versículo 14 y versículo 16, el apóstol nos habla de la forma de qué manera vamos a servir. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ve, estimado hermano y amigo, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere una iglesia pasiva, sino una iglesia activa. Tenemos que servir. Cuando la persona no reacciona a la palabra de Dios, pueden suceder uno de los dos aspectos que le voy a decir. No reacciona
porque está dormido espiritualmente o está muerto espiritualmente. Porque una persona dormida no reacciona, ni mucho menos la persona que está muerta no reacciona. Aquí nos habla el apóstol sobre la necesidad de despertarnos para poder servir en la obra del Señor. Hermanos y amigos, hay mucho trabajo en la obra del Señor. La mies sigue siendo mucha y los siglos han pasado y los obreros todavía siguen siendo pocos. Hay que servir, hay que trabajar por la obra del Señor. Dice, despiértate. El que no sirve en la obra del Señor, el que no trabaja en la obra del Señor, es una persona insensible. ¿Y por qué es insensible? Es porque está dormido espiritualmente. Y aquí viene la recomendación que se despierte para poder servir. Por lo cual dice, ¿quién dice? El Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Despiértate, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando Cristo alumbre el corazón de esa persona, va a tener gratitud, va a servir al Señor, y lo va a hacer con pasión, lo va a hacer con amor. No va a necesitar que nadie lo puche para hacerlo. De su corazón van a hacer. ¿El por qué? Porque está despierto espiritualmente para poder oír la voz de Dios y servir en su obra. Será un deleite poder trabajar para la obra de Dios, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces otro deber de la iglesia es servir. Ahora, amigo oyente, en el versículo número 15 dice el apóstol, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Estimado hermano y amigo, es una recomendación muy importante. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Hacer una evaluación. ¿Cuál es la forma y la manera de caminar que usted tiene? Porque aquí el apóstol San Pablo nos dice que miremos. ¿No se ha fijado usted, estimado hermano y amigo, en las ciudades grandes, cuando hay un cruce de una línea, de un ferrocarril, dice pare, mire y oiga, porque usted va a cruzar una línea. Eso, el ferrocarril no va a mirar, no va a oír, no va a pensar, sino que el que tiene que hacerlo somos nosotros. Y aquí el apóstol nos dice, mirad. Nuestro Señor Jesucristo dijo también unas palabras. Y Él dijo, mirad bien cómo oís. Necesitamos tener cuidado. Nuestros oídos tienen que estar, estimados hermanos y amigos, despiertos. Porque necesitamos ver cómo nosotros oímos. Mirad pues, con diligencia. Aquí nos ponen una palabra muy importante. Porque esto, estimado hermano y amigo, necesitamos verlo en una forma muy cuidadosa. Necesitamos ser
observativos en nuestra manera de caminar. ¿Cómo andáis? Dice el apóstol. No como necios. Hay dos formas de caminar. Como necios o como sabios. En el verso número 16, el apóstol nos dice algo, estimado hermano y amigo, muy interesante. Esto nos ayuda a mirar cómo nosotros andamos con diligencia. Si andamos en una forma necia o si andamos como en una forma sabia. Aquí viene la evaluación en el versículo número 16. Aprovechando bien el tiempo. Esto quiere decir que seamos administradores fieles del tiempo que Dios nos ha dado. Su agencia divina, su economía divina, le ha dado tiempo a cada uno de los seres humanos. Y este tiempo tiene que ser administrado de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese tiempo tiene que ser bien aprovechado. No hay que malgastar el tiempo. Mi estimado hermano y amigo, necesitamos entender lo que nos dice la Biblia, la palabra del Señor. Porque esto es un deber que la iglesia, como esposa de Cristo, tiene que entenderlo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son malos. Si usted no tiene ese conocimiento, de esa observación, que los tiempos en que estamos viviendo son tiempos malos, entonces usted no tendrá una excelente administración de la economía divina con relación al tiempo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Otra recomendación y otro deber importante como iglesia del Señor, San Pablo nos explica, es escudriñar. En Efesios capítulo 5, verso 17, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Ve, estimado hermano y amigo, otra vez nos presenta dos clases de personas aquí: insensatos y entendidos. ¿Cómo una persona se convierte en un elemento entendido de la voluntad de Dios? Hermano y amigo, tenemos que escudriñar las Escrituras. Las Escrituras es la que hace sabio al cristiano. Y esta es una recomendación. Por tanto, no seáis insensatos. La insensatez puede caer en una persona cuando es falta de conocimiento de la palabra del Señor. Porque si no tiene conocimiento de la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a acontecer? Va a ignorar. ¿Qué cosa va a ignorar? Va a ignorar cuál es la voluntad de Dios. Porque las Sagradas Escrituras es la que revela cuál es la voluntad de Dios. A través de ella, a través de la revelación de la palabra de Dios, Dios presenta al hombre y la mujer cuál es su voluntad.
Ahora, otro aspecto importante, después que entendemos sobre la necesidad de escudriñar la Escritura, el Señor Jesucristo dijo también unas palabras. Escudriñad las Escrituras. Hermanos y amigos, ¿qué es escudriñar? Le voy a poner un ejemplo. Si usted va a escudriñar las Escrituras, es como que haya un montón de paja. Y en ese montón de paja, a usted se le cae una aguja. ¿De qué forma va a encontrar esa aguja? Moviendo todo de una sola vez. La paja que está allí, amigo oyente, nunca la va a encontrar. ¿De qué manera lo va a encontrar? Tiene que separar parte por parte de cada uno de esos ramos de paja. Y cuando las quite todo, lo último que va a encontrar es la aguja. Esto es escudriñar. Es importante que nosotros lo comprendamos. Ahora, estimado hermano y amigo, San Pablo también nos habla otro deber de la iglesia como esposa de Cristo es llenarse del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo número 18, vea lo que dice el escrito sagrado. No os embriaguéis con vino. Aquí está dando la recomendación el Espíritu Santo a través del apóstol, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Estimado hermano y amigo, la llenura del Espíritu Santo, el cristiano tiene que buscarlo. Pero cuántas cosas hoy en día batallan y luchan contra el Hijo de Dios, porque el enemigo no quiere que el cristiano sea lleno del Espíritu Santo, porque una iglesia, un hermano lleno del Espíritu Santo es la diferencia en un mundo, amigo oyente, que se hunde cada día en la desesperación, en la desgracia. Pero un cristiano, una congregación llena con el Espíritu Santo, marcará la diferencia, marcará un principio y un final, porque la iglesia llena del Espíritu Santo fue la que hizo frente a los desafíos y los retos en el primer siglo. A Esteban lo apedrearon, pero no pudieron apagar su voz. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Era el Espíritu Santo que estaba llenando la vida de él. Mientras lo oían, la gente rechinaba en sus dientes. La palabra de Dios estaba llegando al corazón de la gente y no podían soportar. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que cuando llena una vida, a una congregación, hay muestras de los cambios que el Espíritu del Señor va a hacer en esa comunidad cristiana, llenos del Espíritu Santo. Pero ahora, estimado hermano y amigo, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué hay tan pocos cristianos y congregaciones llenas del Espíritu Santo? ¿Cuál es el factor que está deteniendo esa bendición?
hace 40 años o 50 años atrás, las congregaciones eran llenas del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, en hablar en otras lenguas, no se hacían esperar. En los cultos, la gente humilde se congregaban en casas y allí el Espíritu Santo descendía. El fuego de Dios y el poder de Dios se manifestaba. Pero los años, amigo oyente, han pasado y un descenso de estas manifestaciones se observan. Y cuando no tenemos esa unción, es cuando se le da apertura a que las herejías y las sectas falsas avancen y tomen terreno. Yo creo que la iglesia en este siglo necesita tomar la posición que le corresponde como iglesia del Señor. El apóstol San Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, no esporádicamente, es constantemente. Estimado hermano y amigo, porque muchas veces hay hermanos que se gozan en el culto y en el servicio, pero se van. Y parece que esa unción se esfuma. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede? Esa vasija, amigo oyente, por donde se espuma la bendición, es que la vasija está rota. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay algo importante más en este versículo. Este versículo, estimado hermano y amigo, nos enseña que es muy importante la necesidad de buscar la llenura del Espíritu Santo. Otro deber como iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo, es cantar alabanzas. Nos dice el apóstol San Pablo, Efesios capítulo 5, versículo 19 y versículo número 20. Y él dice: hablando entre vosotros, mire el lenguaje que recomienda el apóstol San Pablo, el lenguaje que debe de hablarse entre los redimidos, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ve, estimado hermano y amigo, la recomendación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Desde luego, cuando se hace este servicio al Señor, ya que es un deber, yo tengo que entenderlo, la forma como lo voy a hacer. No lo voy a hacer para que me vean. No lo voy a hacer como una exhibición. Lo voy a hacer porque es un deber que yo tengo que hacerlo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En el verso número 20, el apóstol nos dice: dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deber de alabar a Dios, amigo oyente, en todo tiempo, es un deber como cristianos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Gracias por haberme acompañado y nos oímos en la próxima audición.